Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estamos? Perfectamente, ¿no? Contentos después de haber pasado un puente largo, días festivos que hemos aprovechado para todos, unos para recuperar cosas que teníamos, que no podíamos hacer porque nos faltaba tiempo, porque no podíamos ir. Bueno, pues ya está. Hemos convivido también con la familia, que no la vemos porque estamos para arriba y para abajo, hemos disfrutado. En fin, y como no, oigan, a que han disfrutado con nuestros podcasts y con nuestros programas. Seguro que lo han pasado pipa oyendo más de alguno que decía, no, hombre, aquel no recuerdo bien, o no es así, Alicia. Sí, bueno, yo espero que cuando oigáis nuestros espacios, nuestros podcasts, o en YouTube, o en donde se emite este programa, veréis la parte de los aeropuertos, pero por favor no os perdáis la parte gastronómica, porque damos inclusive recetas a veces, ¿no? Sí, no, siempre intentamos acabar con un buen sabor de boca. Hombre, y la parte turística, luego la parte de empleos, la parte económica. Bueno, es que hablamos de todas las cosas más importantes, pero el destino de hoy, Luis, quiero que sepas que me tiene emocionada. No lo vamos a decir aún. No. Vamos para que la gente lo escuche, pero como tú muy bien dices, dentro de ese contenido que terminamos con buen sabor de boca, precisamente tenemos una invitada que nos va a hablar bastante, no solamente el sabor de boca, sino todo lo que uno puede vivir en dicho destino. ¿Me dejas saludarla a ver si así adivinan de dónde es? En su idioma. Un momentito que quiero saludar a Nuria también. Ah, que mira, que está aquí Nuria. Claro, ¿Qué tal? Por favor, no podías faltar. Que tenemos a Nuria aquí, que viene con su doctorado en aeropuertos constantemente, explicándonos y hablándonos de toda la oferta maravillosa que tiene la gente para poder trabajar en un aeropuerto, ¿no, Nuria? Exacto, y no paro de estudiar para ver también actualizaciones y mantenerme al día, que eso es súper importante. Y después de este puente de descanso, que yo he estado en Valencia, de decir, no me he ido a mi tierra esta vez, ha sido estupendo. España es un paraíso, o sea, Totalmente. cualquier sitio que hay. Y efectivamente, pues vamos a presentar a nuestra invitada, donde vamos a dejar que Alicia le presente, que tenía ganas de saludarla, porque... A lo mejor no me entiende. El nombre lo va a decir Alicia, yo voy a decir simplemente que ni más ni menos es la directora de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia. Cześć, Agata Witaslowska. Cześć i czołem. Menos mal, me he entendido, qué bien. Bueno, hablar polaco no es una cosa que se me dé muy bien, pero me encanta. Tengo compañeras en el Vaticano que cubren la parte de la Santa Sede, que son polacas, que son Ana y María, que son estupendas, y con ellas he aprendido un poquito de vuestro país que me encanta. Bienvenida, Agata. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes. Enhorabuena por tu pronunciación en polaco, porque justo has utilizado pues el saludo que no es muy formal, es hola, Exacto. cześć, y cuando lo ves escrito, lleva en total 4 consonantes y una vocal. Así que sí que es cierto que la gente lo ve y se asusta. Ahora, yo desde aquí quiero decir que a pesar del idioma que parece difícil, yo conozco a españoles que lo dominan a la perfección. Con lo cual sí que se puede lograr hablarlo bien. Y
salvando esas consonantes, la multitud de consonantes que se ve por las calles, yo creo que somos un país y una nación que sí que, como dijo el Papa Juan Pablo II cuando visitó Santiago de Compostela hace muchos años ya, que viene de un país considerado mediterráneo por sus vecinos y, sin embargo, no es considerado como un país mediterráneo por los países mediterráneos. O sea, sí que tenemos en nuestro carácter esos rasgos así, incluso diría que comunes, por ejemplo, con los españoles. Nos gusta hablar, disfrutar. Y la verdad es que al cabo de los primeros momentos que a lo mejor nos mostramos un poco más cautelosos, no, pero que reaccionáis respeto, diferente. luego sí que nos abrimos. Qué bien, ¿has visto, Pues Luis? bien, O sea, he pasado la prueba, la prueba. Muy bien. Andiamo ahora sí. Pues bien, como siempre también queremos dar las gracias a Del Pino Bros por nuestros compositores y productores de nuestra sintonía, a ECA3, que es nuestra consultoría aeronáutica, donde diseñamos, planifican y ejecutan todos los proyectos estratégicos de alto nivel. Y después de esta magnífica presentación habrán ustedes comprendido que nos vamos al aeropuerto de Varsovia. Entonces, un aeropuerto como todos los aeropuertos que hablamos, tienen sus peculiaridades y sepan ustedes que el aeropuerto de Varsovia es conocido por el aeropuerto de Chopin, que también se conoce como Internacional de Varsovia, pero está localizado en el distrito de Włochy, en Varsovia, ¿no? De Włochy. Włochy. ¿Puedo hacer una incisión? Sí. El barrio de Włochy lleva el nombre de Italia, porque curiosamente, y eso no sabemos por qué, yo todavía no lo he descubierto, porque en polaco no se dice Italia directamente, sino se dice Włochy. Ajá, muy bien. Qué interesante, Estupendo. qué interesante. Bueno, pues fue fundado en 1934 y se conocía anteriormente como Aeropuerto de Varsovia Okęcie. Okęcie. Okęcie, ¿no? Normal que tenemos aquí, porque si me oyen ustedes a mí pensarán que estoy hablando de Australia, pero no, estoy hablando de Varsovia. No, se podía entender de todas formas muy bien, ¿eh? Bueno, en 2001 pasó a llamarse en honor al compositor polaco y el residente de Varsovia, Frédéric Chopin. Es cuando ya cambiáis el nombre y lo ponéis allí, ¿no? Pero a pesar del cambio oficial, Okęcie sigue siendo el más popular, ¿no? Entre vosotros el nombre en Polonia. Sí, ¿no? se sigue hablando, bueno, es algo del aeropuerto de Okęcie, aunque el nombre de Frédéric Chopin lo lleva en honor al compositor que nació muy cerca de Varsovia y pasó sus primeros 20 años de vida en la actual capital de Polonia, donde su música suena, yo diría que casi siempre, y su estilo musical refleja las tradiciones de la región de Varsovia, de una región que se llama Mazovia, y también sus paisajes. Es una música romántica. Si lo han escuchado, pues se dan cuenta perfectamente de que sí que tiene esa nostalgia, ese romanticismo. Y dicen también que Chopin, componiéndola, se inspiró en sauces llorones muy comunes en la parte de Mazovia. Ajá, muy bien. Que sepan ustedes que es el aeropuerto con más movimiento que tiene y es la base de operaciones de LOT, que son las aerolíneas principales, ¿no? Volviendo un poquito al pasado, digamos que el presidente polaco Ignacy Mościcki inauguró el aeropuerto central, que antes era Okęcie, en 1934. Después de su inauguración, informó un periodista de una revista que era Vuelo y Defensa Aérea sobre lo siguiente cuando se había inaugurado un aeropuerto en esos años. Dice: es una gran sala de color pastel, vemos una taquilla, un puesto de aduanas, oficina de telégrafos y correos, comisaría de policía y un kiosco con varios periódicos.
etcétera. Dice, en el primer paso superior hay un restaurante y una terraza mirador desde donde se puede ver todo el territorio del aeropuerto. La definición de un periodista es buenísima. Al principio de todo para decir, bueno, ¿qué es un aeropuerto? En aquellos años, en aquellas épocas, claro, la gente pues hace una definición. 1934 me puedo imaginar, ¿no? Alguien lo ve por primera vez algo ahí rosa y dice, vamos a ver qué han puesto aquí. Sí, exacto. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el aeropuerto estaba conectado mediante vuelos regulares y con 6 aeropuertos nacionales, 17 extranjeros. También había planes para comenzar pronto el servicio transatlántico a los Estados Unidos, pero durante la Segunda Guerra Mundial, pues imaginan ustedes todo lo que pasó. El aeropuerto fue destruido, lo ocupó la Luftwaffe, los alemanes, y empezaron a utilizarlo ellos como su base aérea, ¿no? Pero después de la guerra, LOT reanudó ya las operaciones de nuevo en el aeropuerto y utilizando lo poquito que quedaba de la infraestructura que había quedado. En 1958, ya por iniciativa del gobierno, ya se toma la decisión de reconstruir todo el aeropuerto perfectamente. En 1978 se abrió una sala de recién llegados, que era la llamada sala finlandesa. No sé por qué la llamaban así. No sé si tú, Agata, sabes algo. No. La verdad es que no, pero a lo mejor tenía las paredes de madera, no lo sé. Sí, seguramente será así, ¿no? Y ya en 1980, después de la caída del comunismo, es cuando se puso a construir la nueva terminal del aeropuerto. En 2001, el aeropuerto es cuando hemos dicho que pasa a llamarse Chopin, y un año más tarde se convoca un concurso para la construcción de la nueva terminal de pasajeros. Y esta nueva terminal de pasajeros creo que la gana y el concurso y la empieza a fabricar una empresa española, ¿no? Efectivamente. Sí. Es increíble, ¿no? Que el estudio Lamela haya estado ahí ya presente, con el toque y el gusto español, nada más y nada menos que en el aeropuerto de Varsovia. Muy interesante dato, Luis. Efectivamente. Y bueno, como todos los aeropuertos, son un núcleo de generar empleo, de generar trabajo, de generar, que como muy bien sabe nuestra querida doctora, le voy a llamar doctora Nuria, y es así, ¿no, Alicia? Hay infinidad de gente, como siempre, en sus empleos directos. Qué gozada pensar la cantidad de gente que todos los días va a trabajar a un lugar que lleve el nombre de Chopin. O sea, me parece emocionante. Pero, ¿sabemos cuánta gente trabaja en el aeropuerto? Pues al final trabajan ahí directa e indirectamente. Se estima más o menos que de 20.000 a 30.000 personas. Me parece una locura. O sea, porque, Nuria, ¿cuántos aeropuertos hay que tiene tantísima gente? Yo creo que no tantos, ¿no? No, a nivel europeo, pues mira, hablando de casa, Madrid estima unos 45.000 empleados directos. Claro, pero no sé, la sensación de pensar en un aeropuerto en Varsovia, yo particularmente cuando he visto las cifras reales, me he quedado muy sorprendida, ¿no? Claro, ahí tenemos que pensar que es el personal de las aerolíneas, de operaciones en tierra, el control, seguridad, el personal técnico, el gestión del aeropuerto, el servicio a pasajeros, la información, asistencia a personas con movilidad reducida, los empleos indirectos que no se nos pueden olvidar, los proveedores, la logística, servicios externos, luego la parte también que vemos mucho, turismo y hostelería, el transporte y los comercios que están fuera, ¿no? O sea, normalmente por cada empleo directo se generan entre 1,5 y 3 empleos indirectos en sectores relacionados. El PIB que aporta, bueno, hay una estimación razonable, pero no hay una cifra oficial publicada. Y si tomamos en cuenta las estimaciones bastante fiables basadas en estudios económicos de aeropuertos similares, bueno, podemos un poco pensar lo que el PIB aporta, pero el aeropuerto de Varsovia-Chopin es un motor económico clave. Su impacto estimado está en el rango de, atención, 2% a 4% del PIB de Varsovia, siempre más o menos, y
entre 2.000 y 5.000 millones de euros anuales. Unas cifras considerables. Son Luis. cifras considerables, por eso desde el primer programa aquí hacemos mucho hincapié en esto porque decimos siempre lo mismo, ¿no? La gente le atrae mucho los aeropuertos y les llama mucho la atención, pero son absolutamente desconocidos. La mayoría de gente le gusta el aeropuerto y solo piensa que hay un camino. Yo siempre digo la puerta de entrada y la puerta de embarque, ¿no? Entonces, no, hay muchos más espacios. Hasta tal punto que el aeropuerto de Varsovia, el aeropuerto de Chopin, cómo no, haciendo honor a su nombre, tiene una peculiaridad extraordinaria, que es un piano dentro de la terminal para que la gente pueda hacer sus pinitos, distraerse, relajarse, quitarse sus ansiedades. Esta idea es genial, ¿no, Agata? Hay algunos aeropuertos más, pero bueno, lógicamente Chopin creo que marca la... Sí, eso es todo el homenaje a Chopin, pero también a los pasajeros que, por ejemplo, quieren relajarse. No siempre está operativo este piano, a veces está... sobre todo lo ponen durante la celebración del concurso internacional de piano de Chopin, que es una cita para jóvenes pianistas que vienen de todo el mundo, probablemente todos aterrizando en el aeropuerto de Chopin, Wow. como para pues darle a estos pasajeros, quizás también a los que participan en los concursos, dar los primeros toques, ¿no?, al teclado de piano, relajarse. Yo vi un piano de cola que estaba antes de pasar el control y también lo vi ya pasado el control. O sea, sobre todo en esa época de este gran evento cultural a nivel mundial, sí que el aeropuerto tiene ese gesto hacia los pasajeros. ¿Y en qué época? ¿Qué mes o es qué octubre fechas? principalmente, okay, aunque se suele poner antes y mantenerlo más tiempo. Yo me puedo imaginar a la gente que toque el piano preparándose para decir, yo voy a llegar al aeropuerto y voy a interpretar, bueno, tal pieza de Chopin mejor que todos los demás que vienen a Varsovia, seguramente, ¿no? O sea, debe ser un momento de encuentro de músicos precioso. Sí, lo es. Incluso yo una vez grabé a una persona, un señor que estaba tocando el piano justo en el aeropuerto. O sea, que a mí me pareció como muy humano, bueno, habéis hablado de lo importante que es un aeropuerto para el PIB de una ciudad, y también lo es el caso de Varsovia, pero aquí tenemos una unión entre lo que es la industria, que es un aeropuerto, con la cultura, lo cual me parece realmente muy bonito. Podríamos decir que el piano es una mezcla de arte, entretenimiento y homenaje cultural, ¿no? Sí, ambas cosas, ambas no, cosas. Exacto. Hombre, porque pianos en aeropuertos vemos, lo que pasa es que tengo la sensación, y si no, dinos, que tú llegas aquí al aeropuerto de Barajas o al aeropuerto de Fiumicino o al aeropuerto de Ciudad de México y hay algún piano, pero lo que interpretan los que tocan en ese espacio de los aeropuertos, las piezas que interpretan, estoy convencida que serán en Varsovia siempre de Chopin, ¿o no? No creo que sea. No creo que sea. Sueño, entonces sueño. Porque hay pasajeros que no llegan a este nivel, ¿verdad? Claro. Entonces a lo mejor tocan algún estudio, algún vals. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque yo estudié piano de niña. No llegué obviamente a niveles más altos, pero si por ejemplo aquí alguien me pide que me sienta al piano y toque algo de Chopin, no lo voy a tocar, aunque antes sí una pieza bastante fácil sí que la tocaba. ¿Qué es cuál? Ay, no me acuerdo, bueno, porque tiene de piezas de... Vamos a comprobar en estos momentos. A ver qué pasa con Chopin. Matko, Jaśko idzie! W moim ogródeczku
Bueno, seguimos. En estos momentos, luego nos han dicho que es que Chopin se estaba preparando, pero hemos entrado con música. Pero muy bien, porque ha sido una canción folclórica, Claro. Y Chopin se inspiraba también en esos bailes y la música tradicional de los campesinos, por ejemplo. O sea, Claro. que es una buena introducción. Exactamente, para que la gente vaya calentando motores, y nunca mejor dicho. Ya que estamos calentando motores, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Ignacio Rubio, ya saben ustedes, nuestro piloto, abogado y presidente de ASETRA, que colabora con nosotros varias veces, en las que no está volando para arriba y para abajo. En este momento pues hemos tenido la suerte que lo hemos pillado ahí haciendo una escala. Y muy buenos días, Ignacio. Hola, buenos días, Luis. Encantado de tenerte con nosotros de nuevo, y sobre todo para que nos hables, ya que estás absolutamente en activo. Cuando no estás llevando este pasaje estás con carga. El caso es que no paras. Yo no sé cómo puedes asistir a los juicios siendo abogado también, pero oye, vamos a ver. En estos momentos hay una problemática enorme con el estrecho de Hormuz, hay una guerra en Irán y tú eres un piloto que está en activo, ¿no? Entonces, ¿cómo os está afectando a vuestras rutas o planificaciones de vuelo a todos vosotros? Pues la verdad es que está afectando bastante, primero porque, lógicamente, los destinos que nosotros hacemos hacia Asia y también hacia el norte de la zona euroasiática, pues se ven afectados por lo que es el conflicto de Oriente Medio. De un lado, porque lógicamente la carga que tenía su centro en Oriente Medio, en Dubái y países árabes, no puede entrar, por lo tanto la carga tiene que desviarse a otras zonas. Luego, por otro lado, tenemos un gran problema en cuanto, lógicamente, al abastecimiento de combustible. Estos días está hablando de que se va a acabar ese combustible. Lo cierto es que existen problemas de abastecimiento en determinados aeropuertos donde no hay sitios donde almacenar ese combustible. Y, lógicamente, el conflicto también está afectando a lo que se está llamando ya las interferencias en cuanto a spoofing, en cuanto a lo que sería pues el desvío de los aviones de sus GPS a través de drones, interferencias ilícitas del ámbito de la guerra o terrorista. Entonces, todos estos elementos nos están afectando mucho en la operativa diaria y, lógicamente, pues tanto las agencias internacionales de seguridad aérea como los pilotos estamos trabajando seriamente para intentar reducir los efectos que tiene el conflicto en Oriente Medio. Preguntar algo? Sí, oye, para nuestros oyentes, diles qué es el spoofing. Pues el spoofing o jamming consiste en interferencias, señales que se envían a los GPS para intentar desviar lo que sería las rutas de los aviones a determinados grados, que lógicamente un grado en un minuto no es mucho, pero un grado en media hora o en una hora sí es mucho de diferencia, ¿no?, de la ruta. Entonces, lógicamente, eso nos obliga a tomar las medidas como son desconectar los GPS para evitar las interferencias ilícitas y, lógicamente, tomar mucho más control en cuanto a los sistemas de navegación para evitar desvíos no deseados de las rutas aéreas. Hola Ignacio, encantada de saludarte, soy Nuria Placeres. Quería hacerte una consulta, como digo yo siempre, a nivel, bajando un poco el tema de tecnicismos y más a nivel de usuario. ¿Cómo crees que puede afectar este verano de cara a los pasajeros el tema de viajar? Bueno, pues lo cierto es que la planificación de las compañías aéreas, como sabéis, se hace a 2 o 3 años. Las compañías evidentemente tienen un combustible a un cierto periodo de tiempo, mediante una serie de procesos, como sería mercado a futuros o también con acuerdos con contratos a un tiempo determinado. Evidentemente, cuando este precio se acabe, los billetes van a sentir la repercusión del elevado coste del combustible y, por lo tanto, se nos va a encarecer el poder viajar, tanto a nivel de Europa, España, como en el extranjero, a nivel América o incluso Asia, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que vamos a empezar a pensar en ir más al pueblo y al apartamento que no irnos con viajes en avión, porque evidentemente los billetes se van a encarecer y ya estamos notando el impacto de la guerra y del efecto del precio del combustible en las tasas aeroportuarias también en cuanto a lo que sería el reflejo de los billetes. En estos momentos has hablado de las influencias y cosas que tenéis en vuelo, pero os
¿os obliga también a cambiar las rutas o las rutas sí las seguís manteniendo y con qué seguridad Bueno, trabajáis? la seguridad evidentemente es la que ponemos los profesionales de la aviación y también los profesionales de operaciones de las compañías aéreas. Evidentemente las rutas se tienen que modificar. Nos hemos encontrado pues en ocasiones que se ha planificado una ruta en conflictos, por ejemplo, entre Tailandia y Camboya, o por ejemplo en conflictos de Oriente Medio, como decimos, donde las rutas se van por Omán o van por el norte de Croacia, Estambul, y luego pasamos a la zona de las repúblicas soviéticas, ¿no? Es decir, evidentemente estamos prolongando las rutas 1 hora, 2 horas, y esto supone un encarecimiento en las operaciones aéreas que evidentemente se repercute al final en los costos operativos. La seguridad, como digo, afectada por los intentos de interacción de desvíos de las aeronaves, y lógicamente es un gran problema que tanto Airbus como Boeing están trabajando para intentar lidiar y evitar. Pues es una suerte haberte tenido a ti, que nos puedas contar en vivo que es los problemas que hay ahí, sobre todo pues para las líneas de pasaje, ¿no? Para que la gente vaya tranquila, para que la gente sepa que, hombre, que hay lo que hay, no podemos negarlo, pero lógicamente pues que se están tomando, como siempre decimos en nuestro programa, que la aviación es no segura, segurísima, y lo siguiente, en cualquier momento siempre se saltan todas las alarmas para la seguridad de todo el mundo que trabaja, tanto la gente que está en tierra como la gente que está volando. O sea que, Ignacio, un placer, como siempre. Te vas, ¿no? ¿Me han dicho? Pues sí, me voy precisamente más allá de la zona de conflicto, precisamente a repúblicas exsoviéticas, por lo que estamos hablando, y lógicamente, bueno, pues a ver cómo se desarrollan los conflictos internacionales en vuelo. Bueno, pues nos cuentas a tu vuelta, ¿eh? Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Pues a poner a Chopin después de las tensiones que nos ha hablado Ignacio y de los problemas que había. Señores, relájense un poquito. Qué belleza de música, disfruten, ¿no? Un poco, que no es todo tensión, que hay maravillas como escuchar a Chopin, en donde te ponen el cuerpo de nuevo en su sitio y con ganas de seguir afrontando. Es que la música de Chopin es una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué podían haber tenido en la cabeza estos músicos en esas épocas que nada lo tenían fácil, como para crear estas piezas que llegan a lo más profundo del alma, ¿no? Es tremendo, ¿no te parece, Ágata? Sí, sobre todo teniendo en cuenta un poco la biografía de Chopin, que se fue de Polonia cuando el país, bueno, ya había perdido su independencia, y tuvo que viajar a Austria y luego a París, con la intención de ayudar a la causa de Polonia para recuperar la independencia, pero luego al final nunca volvió, aunque su corazón sí que está en Varsovia, pero quizás no es el momento para hablar de eso. No, exacto. Yo ahí tengo el puntito ese del corazoncito de Chopin, que lo hablaremos un poquito más adelante. Porque ahora tenemos la clase magistral de cada programa. Yo ya tengo el bolígrafo, pero el bolígrafo, el lápiz y el ordenador, porque con Nuria hay que, de verdad, ponerse serios y atención, que vamos a aprender hoy otras cosas importantes. A ver, Nuria. Efectivamente, Nuria. Yo aprendo muchísimo también con vosotros, es decirlo, cada programa de radio es no solamente por la historia. Mira, hoy toca Varsovia, pero son pildoritas, como digo yo, de formación, de instrucción, ¿verdad? Que eso viene fenomenal. Siempre va bien para todos. Sí. Cuéntanos, a ver, ¿a quién vas a aconsejar? ¿Qué nos vas a decir? Pues mira, aunque tal y como hemos hablado, que es verdad que casi no da tiempo en los programas de alargar un poco más, por suerte podemos ir cada programa hablando de todo un poco desde, en el punto de vista del sector. Y hoy he decidido hablar de aquellas profesiones que están reconocidas por AESA, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Aunque con un buen currículum, como digo siempre, alguien que hable inglés, que tenga mínimo un B1 de nivel, y el carnet de conducir ayuda muchísimo,
tienen muchas posibilidades de trabajar en diferentes departamentos, en muchos departamentos dentro de lo que es el aeropuerto. Pero que sepan que el carnet de conducir no es para llevar el avión, ¿eh? No, por supuesto. Para eso tienen otros estudios. Pero bueno, hay muchos departamentos que no exigen el carnet de conducir, pero siempre ayuda. Y en este sentido que creemos que va a cambiar en breve, y espero que sea así, pero de momento AESA regula, certifica y exige formación habilitante para ejercer determinados roles dentro del sector, como pueden ser, pues, mira, acaba de estar hablando Ignacio Rubio, que es piloto, pues para estudiar, por ejemplo, para el personal de vuelo, para pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros, lo que denominamos azafatos o auxiliares de vuelo, ¿vale? Hay muchas escuelas en toda España para poder estudiar o realizar estas formaciones. Siempre digo que por favor acudan a páginas oficiales. En este caso la página oficial de AESA te aparece el listado de escuelas de formación que están reconocidas por ella y que son escuelas oficiales. Es muy importante para evitar el intrusismo y, no me gusta decir esta palabra, pero las escuelas piratas, ¿vale? Así que es importante siempre que miren si esa escuela en la que se están informando cumple todos los requisitos por parte de AESA. Después tenemos el mantenimiento aeronáutico, que también hay muchas escuelas que dan esta formación. Son los TMA, los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Después tenemos las operaciones en vuelo y en tierra, que aunque no son reconocidas por la agencia estatal, sí que tiene formaciones específicas como son, mira, justo Ignacio estaba hablando del tema de la seguridad, pues los certificados APSEC y APSAF son certificados oficiales para la obtención de la TIA, la tarjeta de identificación aeroportuaria. Mercancías peligrosas. Todo esto son certificados que son obligatorios para cualquier persona que entre a trabajar en el aeropuerto, independientemente de la labor que hagan. Y cuando dices que estas páginas oficiales, alguien quiere estudiar, también ellos ofrecen una bolsa de trabajo, posibilidad de que te den prácticas o tal, un poco como se usa, ¿no? Si tú quieres entrar en el sector de hostelería, por decir un sector que conozco bien, tú te metes en la página de la marca X, que no la digo ahora, y dices formación y posibilidad de trabajo. ¿En esas páginas de este sector pasa lo mismo? Sí, hay muchas empresas y muchas escuelas que tienen acuerdos con compañías aéreas o con empresas de holding y tienen prácticas para que la gente entre a trabajar. Además, ahora las prácticas, sabéis que es obligatorio que den de alta en la Seguridad Social, por lo que te cuenta como horas de trabajo, y ya después depende del acuerdo que se tenga con cada una de las empresas. Eso después habría que verlo escuela por escuela y empresas que tienen firmados estos acuerdos. Ah, muy bien, muy interesante. Bueno, pues habrá que intentarlo, ya sea para comandante, ya sea para copiloto, ya sea para azafata o para personal de tierra. Exacto. Y es verdad que muchas escuelas dan la formación para el personal de tierra, aunque todavía son perfiles que no están reconocidos como profesiones aeronáuticas dentro del sector. Solamente instructora APSAF, es curioso. Bueno, yo soy instructora de Aviation Safety de APSAF, y el resto de profesiones de tierra no están todavía reconocidas como tal, pero es algo que tiene pendiente la agencia y están en ello, que esperemos que dentro de poco, porque al final es como todo. Si queremos profesionalizar el sector, si queremos buenos profesionales, pues como pasa en hostelería, hay que formarles, al final es la base. Definitivamente. Y la base En aviación yo creo que un poquito más, ¿no? Sí. Porque en otros sectores no. Exacto. Me parece un terreno delicado, digamos. Sí, ¿no? sí. Y bueno, y tenemos también los certificados de profesionalidad, que esto va por comunidades autónomas. En el caso de Madrid, el certificado de profesionalidad para trabajar en tierra es el TMV 0212. Bueno, estos códigos que tienen... Sí, los códigos propios de las certificaciones de la Comunidad de Madrid, que hay muchos centros de formación profesional y centros que dan esta formación, que imparten esta formación, y también lo pueden buscar a través de no solamente en la página de la Comunidad de Madrid, sino en las diferentes escuelas para poder realizar la formación también. Y también no olviden ustedes de que, como ya empezamos la semana pasada,
tienen ustedes un código Stop Próximo Aeropuerto en Instagram, en que Nuria atiende perfectamente todas estas cosas, o sea que no se olviden de hacerlo. ¿Tú ¿No? das No. clases? Sí, doy precisamente clases en estas certificaciones de la Comunidad de Madrid y en varias escuelas también de estas ¿Y formaciones. cuáles son las materias de las que te ocupas como profesora? Pues mira, para pilotos y tripulantes de cabina doy mercancías peligrosas. Doy mercancías peligrosas y orientación laboral también. Y para Bueno, tierra igual. A que vamos a ir un día a su clase. Claro que sí, ¿no? Y a escribirle Si y es a, que y a escribir nos va a código. poner un 0, Nuria, te lo digo yo. Un cero pelotero. Eso se decía mucho, el pelotero. Bueno, no se quejarán, ¿eh? Vamos aquí entrando, haciendo nuestras musiquitas, nuestras dosis de relax y nuestras clases. Pero a que ahora vamos a cambiar el acento de los que a mí me gustan. Ahora vamos a tu acento porque ahora nos tocan, ya saben ustedes que nosotros tenemos desde el programa pasado también nuestra colaboración con México y tenemos a nuestra querida Rosario Avilés al otro lado del teléfono para que nos hable precisamente también un poquito sobre el mismo tema. No olvidemos, la actualidad es la actualidad. La actualidad en el sector aéreo pues es el conflicto que hay en Irán. Entonces, a mí me gustaría, Rosario, que nos des tu punto de vista desde México también, pues si afecta a las cancelaciones de vuelos y también sobre todo el problema principal, el abastecimiento de queroseno, si lo tenéis garantizado o cómo está la situación. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos, Luis y Alicia, desde acá de México, Rosario. Pues acá las cosas con el aumento al precio de la turbocina, le decimos acá, turbocina o gasavión, pues están complicadas. Lo que les puedo decir es que pues para algunas aerolíneas representa más costo que para otras por la estructura que tienen. O sea, una aerolínea de bajo costo como Volaris, por ejemplo, tuvo un incremento de 16.2% en sus costos y esto implicó 71 millones de dólares de pérdida en el primer trimestre. O sea, la verdad es que ha sido bien complicado para ellos. Aeroméxico en su estructura tuvo un 13% más en sus gastos operativos y ellos pues sí han pasado ese incremento a los precios de los boletos y a los ajustes en las rutas. En general, pues para todas las aerolíneas, en México ya no quedan muchas, desgraciadamente, pero para todas ha sido un grave problema. Esto implica, obviamente, pues reajustar muchas cosas. Hay rutas que se han cancelado o frecuencias que se han cancelado, sobre todo, pues porque no son muy rentables y entonces pues empieza a recortar por ahí, ¿no? También en ciertos casos pues la tarifa se hace prohibitiva a veces, entonces la verdad ha sido complicado para muchos el poder absorber este costo extra. Digo, a nivel internacional pues ya lo sabemos, lo hemos platicado y lo han estado platicando. Hay aerolíneas aquí muy cerquita, ¿verdad? United, por ejemplo, en Estados Unidos, que definitivamente recortó una serie de rutas, sobre todo hacia América Latina, y además ha aumentado tarifas. También American Airlines ya dijo que bueno, pues que va a tener pérdidas y va a tener pues menores
ingresos, ¿no?, que el año pasado. Lo que se está diciendo es que, bueno, sí, a principios de año se hicieron algunas proyecciones, pero el alargamiento del conflicto lo que está haciendo es que, pues ya para muchos analistas se está descontando ya el tema, ya no están hablando de que se puede solucionar el problema en unos meses, más bien están pensando que, bueno, esto, además del problema en sí, que significa en este momento y en este caso en el verano que viene, esto también amenaza en cierto modo a la estructura general de la aviación. Hay lugares donde pues definitivamente el golpe es más fuerte, como es pues todas las aerolíneas de Medio Oriente, a pesar de que ellos tienen precios del combustible pues subsidiados y por lo tanto más baratos, pero pues han tenido que reducir muchísimas rutas, y esa es la razón por la que muchos aviones terminan ahí en Teruel, ¿no?, que platicábamos la vez pasada, pero también está pues reorientando en cierto modo algunos destinos que ya no van a esa zona, pero por otro lado también está atrayendo más mercado doméstico. En el caso de México pues viene el Mundial, pero ya no somos tan optimistas como éramos a principios de años, cuando se estaba pensando que íbamos a tener una gran afluencia. Se hablaba de 5 millones de visitantes y en este momento pues las proyecciones van un poquito a la baja. Entonces tiene que ver pues también con este precio del combustible. La verdad es que ha sido muy difícil para todos, y si no tenemos pronto buenas noticias, la verdad es que esto sí va a tener una repercusión más profunda. Muchísimas gracias, los saludo desde acá, desde México. Muchísimas gracias, Rosario, a ti, como siempre, perfecto toda tu exposición. Crucemos los dedos y vamos a esperar que efectivamente haya un poco de inteligencia en las mentes de más de uno y este mal paso se arregle, se solucione y volvamos todos a la normalidad dentro de todo. Para eso, para volver a la normalidad, nosotros lo intentamos en este programa, como decía Nuria, pues intentamos siempre aprender unos de otros, pasárnoslo bien, disfrutar, y en estos momentos vamos a irnos ya, dejamos todo las oficinas porque nos vamos a dar un paseo por Varsovia. Entonces, muy bien, también puede ser relajante, enriquecedor y al compás de la música de Chopin, por ejemplo. Al compás de la música de Chopin y de Agata de la mano, para que nos vaya explicando un poquito todos los sitios, esos lugares. Y yo ahora digo, Witam serdecznie. Ay, muchas gracias. Yo también os doy una calurosa y cordial bienvenida. Eso es lo que has dicho. Muy bien, cada vez estás mejorando, o sea que al terminar el programa ya te doy una palabra difícil, a ver si la repites. Con Nuria lo tengo más difícil pasar, entonces así ya la media sube. Bueno, lo que pasa es que lo que ha contado Nuria, que ha sido muy interesante, para mí es todo un mundo que se me está abriendo, o sea que yo creo que yo también estoy aprendiendo mucho gracias a este programa, así que enhorabuena. Qué bien. Bueno, el turismo desde luego que en Varsovia puede ser una preciosidad, ¿no? Hay muchas cosas que recorrer, pero ¿cuáles son esos lugares que verdaderamente no te puedes perder? Tú llegas ahí y lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Bueno, para los oyentes del programa que se interesan en el mundo de la aviación, el primer punto de parada, el que recomendaría, es subir a las terrazas panorámicas del edificio que se llama Warsaw Tower y que fue inaugurado el año pasado, o sea que no lleva ni un año. Está calentito, ¿eh? Está calentito. Dicen que actualmente es el edificio más alto de la Unión Europea.
está en el centro de la ciudad, pero si subes ahí no solamente puedes ver una minimalista, o sea, nada cansina exposición sobre lo esencial de Varsovia, de sus personajes y de su historia, sino también ver toda la ciudad y también ves el aeropuerto. Yo subí ahí y es que no me di cuenta. El aeropuerto está bastante cerca del centro, pero tampoco está, vamos. Sí, es uno de los aeropuertos más cercanos a la capital. Efectivamente, pero de todas formas no me di cuenta y un amigo mío dice, mira, está despegando el avión. Y digo, ay, sí, es cierto. Entonces, tener esa noción, yo creo que vale la pena a los que les gusta el tema de la aviación, de la aeronáutica, pero también obviamente no solamente aeropuerto. Vamos a ver lo que podemos luego explorar en la ciudad. Obviamente una es panorámica el casco antiguo, extraordinaria, ¿no? Que merece la pena. Que es precioso, ¿no? Está reconstruido, porque Eso. no nos olvidemos, se ha mencionado la Segunda Guerra Mundial, sí. Yo puedo citar la película El pianista, que yo creo que la mayoría de los oyentes la ha visto, donde también aparece la música de Chopin, con lo cual no voy a repetir esta historia, pero aún así el casco antiguo sí que se encuentra inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad, precisamente por esa fiel reconstrucción, con lo cual las vistas de Warsaw Tower nos dan esa posibilidad para fijarnos a ver qué es lo que ya nos llama la atención desde arriba, como si estuviéramos en el avión sobrevolando la ciudad. Fijas objetivos. Fijar los objetivos, efectivamente. Entonces yo siempre recomendaría empezar por el casco antiguo, pues, porque es el alma de la ciudad. Claro, claro. Luego seguir la ruta real, a lo largo de la cual a los que les gustan edificios históricos y el arte, se pueden visitar 3 residencias reales que tiene la capital de Polonia: el Castillo Real, luego el Palacio sobre el Agua, y el Palacio de Wilanów, ya un poco más lejos. Esta es, digamos, la ruta clásica. Pero si nos seguimos estando en la terraza de la Warsaw Tower, también podemos ver un edificio que es muy alto, que la tenemos como al alcance de la mano desde Warsaw Tower, y que nos introduce en otra etapa de Varsovia, justo después de la reconstrucción. Y este edificio, curiosamente, se parece a unos edificios parecidos que hay, por ejemplo, en Moscú, en alguna otra ciudad relacionada con la época de después de la Segunda Guerra Mundial, en esta parte de Europa. Este edificio se llama el Palacio de la Cultura y la Ciencia, y fue regalo de Stalin a los habitantes de Varsovia. Eso provocó muchas controversias, porque claro, el estilo de este edificio no tenía nada que ver con la Varsovia de antes de la guerra. No gustaba por lo de Stalin, porque Polonia entró en la órbita de los países, digamos, comunistas. Sí. Sin embargo, a partir de 1989, con todos esos cambios políticos y socioeconómicos, la caída del comunismo, la gente joven dijo, no, este edificio se tiene que quedar, porque nosotros no nos acordamos de aquellos tiempos, crecimos aquí en esta ciudad con este edificio, es muy útil porque podíamos ir al cine, al teatro, tener nuestras diferentes actividades. Perdona, simplemente, Sí. no, porque es importantísimo para mí lo que acabas de decir. Es historia. Ya es historia. Entonces, efectivamente, es que hay gente hoy en día que se quiere cargar la historia con cosas porque no es de mi acepción, no sé qué y tal. La historia es la historia, hay que mantenerla. Y por eso, perdona que te haya cortado, pero me parece genial, ¿no? Pero muy bien, voy a decir una anécdota que también algunos decían, ya los varsovianos o incluso los turistas, a finales de los 80 decían, bueno, y hay que dejar este edificio porque es el más alto, no solamente de Varsovia, sino de toda Polonia, así que si yo visito Varsovia, paseo por Varsovia a finales de los 80, por lo menos sé dónde está el centro porque se ve este edificio. Actualmente no es así. Warsaw Tower es un edificio más alto que el Palacio de la Cultura y la Ciencia, y este
palacio, el regalo de Stalin, ahora mismo está rodeado de varios rascacielos, con lo cual, una vez más, con buen tiempo, si aterrizáis en el aeropuerto de Chopin, si podéis ver el skyline de la ciudad, maravilloso. No tiene nada que y ver. Luego, claro, un minuto, nos queda un minutito. Un momento, tú, arriba de la torre, no sé si hay restaurantes y si no, abajo en algún bar. No. Y ahí te comes un pierogi o un surek o un bigos. Bueno, esos son los platos típicos mencionados, bigos sobre todo por la enciclopedia gastronómica de la Rus. Pero estando en Varsovia, yo sobre todo os recomendaría comer un postre que es el bollo, el donut, que no lleva agujero, el clásico, que está relleno de la confitura de los pétalos de rosa, e incluso si veis algunas series de Netflix, en una serie norteamericana el protagonista aterriza en Varsovia, lo primero que hace, se va a una pastelería donde esconde un arma, bueno, da igual, pero lo primero lo que pide, quiero un ponchek, un donut de Varsovia. Exacto. ¡Qué rico! Sí. ¡Qué final más dulce! Final más dulce, o sea, vamos, es un programa... Me encanta. Que no... Agata, muchísimas gracias. Yo creo que, vamos, para la gente, entre los que me incluyo, no conoce Polonia, y la gente que ha ido, pues rememorará y pensará, decir, tengo que volver a ir porque hace tiempo que no iba. Y para los que no hemos ido, desde luego, apuntado en la lista, preferentemente para ir, ha sido perfecta tu exposición. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros. Sois estupendos. Doy fe por mis amigos polacos que sois estupendos. Me encantáis. Como son también todos nuestros oyentes, a los cuales les tenemos que decir, como siempre, nos volvemos al aeropuerto rápidamente porque perdemos el vuelo y si no, no vamos a llegar al próximo programa. Y desde este próximo aeropuerto, aquí con la compañía de Ágata, de Nuria, Alicia, de un servidor, Luis, y de nuestro técnico Eduardo, nos despedimos de ustedes, esperando que sigan tan fieles a nosotros, oyendo nuestros programas, y nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias, que disfruten de esta semana y no olviden de seguir escuchándonos. Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!